Adelante, doctora, cuando usted guste. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Y pues para darle continuidad a todos estos cursos que hemos estado dando durante estas últimas semanas, esta va a ser nuestra última semana, tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Karina Mateos. Ella es egresada del Servicio de Órbita del 20 de noviembre, adscrita del siglo XXI, profesor titular de oculoplástica en este mismo instituto y presidenta de la Sociedad Oftalmológica del Área Metropolitana del Norte. Tenemos el gusto con ella de ver el tema de orbitopatía tiroidea, así que bienvenida, doctora, y pues adelante. Gracias. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues gracias por la invitación al comité y gracias a la sociedad. Vamos a hablar sobre mitos y realidades de la orbitopatía tiroidea. Bueno, es un tema bastante largo, intenté hacerlo resumido y que fuera entendible, pero igual todas las preguntas y dudas son bienvenidas, esperamos poder resolverlas. Y bueno, no hay conflictos de intereses y como introducción sabemos que en 1773 Saint-Yves empezó las primeras descripciones de lo que es la enfermedad de Graves. En 1835 Robert James Graves publicó 3 casos. Y para 1940, Carl Adolf von Basedow describió la asociación entre exoftalmos y anomalías tiroideas. Actualmente sabemos que la orbitopatía tiroidea es una enfermedad edematosa e inflamatoria de la órbita. Va a causar expansión de los músculos orbitales y de la grasa, y la célula diana es el fibroblasto orbitario pluripotencial. Esta célula es muy importante, ¿por qué? Porque viene derivada de la cresta, entonces, de la cresta neural, entonces tiene la posibilidad de convertirse en cualquier otra célula, es una célula madre como tal. Y bueno, sus alteraciones asociadas, se ha visto que la enfermedad de Graves se presenta asociada a esta patología en el 85% de los casos, el hipotiroidismo en un 5%, la tiroiditis de Hashimoto del 2 al 3%, y sin embargo se puede presentar en personas que se encuentran en un estado eutiroideo. Es aquí donde hablamos de nuestro primer mito. Pues se tiene la creencia de que para que un paciente tenga oftalmopatía tiroidea, el paciente debería de haber desarrollado previamente enfermedad de Graves. Entonces aquí sí es importante y vamos a hacer énfasis más adelante cuando hablemos del diagnóstico. Y bueno, también se sabe que es causa una predisposición a otro tipo de enfermedades inmunitarias, porque como vamos a ver, su origen es inmunológico. La epidemiología. La oftalmopatía tiroidea es la causa número 1 de proptosis, es decir, si a mi consultorio llega un paciente con exoftalmos, lo primero que tengo que sospechar es de oftalmopatía tiroidea. La frecuencia es de 16 casos por cada 100,000 habitantes, sin embargo, se cree que está infradiagnosticada y los casos son mucho mayores. Además, se ha visto que hay un aumento gradual y creciente en estas últimas décadas. Es más frecuente en mujeres que en hombres, 4:1. Se presenta alrededor de los 20, 50 años de edad, sin embargo, no exime que haya pacientes de 70, 80 casos que estén debutando con la enfermedad, y es igual en todas las razas, no hay una predisposición racial. Factores de riesgo, antecedentes familiares, consumo de tabaco, y hay que subrayar el consumo de tabaco porque es 7 veces más frecuente y mucho más agresivo en personas que lo consumen. El estrés, y ese es otro mito que hay que considerar, ¿no? Antes se decía, no, es que por estrés, y pensábamos, pues no tiene nada que ver. Es una realidad que personas bajo situaciones de estrés extremo, como puede ser la pérdida de un familiar, alguna enfermedad o algún problema que el paciente considera grave, pueden activar el sistema inmune y cuando ya existe esta predisposición, desarrollar la enfermedad. Otro factor de riesgo que es muy importante y que sí es controlable es el hipotiroidismo post-yodo radiactivo. Una persona que recibe yodo radiactivo tiene 34% más de probabilidades de que si no está premedicado o si no está controlado o si el hipotiroidismo posterior a la aplicación de yodo no se controla, desarrolle etapas más graves o actividad de esta enfermedad. Y factores que nos van a predecir la gravedad, que sea de sexo masculino, una edad avanzada a la hora de debutar, el consumo del tabaco y el desarrollo rápido de la enfermedad. Y bueno, cuando hablamos de esta patología, existen algunos mitos en los cuales se hablaba de que únicamente era secundaria a la
afección de la glándula tiroides y que entonces eso, al estimular nuestro sistema adrenérgico, producía la retracción de los párpados y la proptosis. Actualmente se sabe que no. De hecho, aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento del origen de la enfermedad, todavía quedan muchos huecos que esperamos se diluciden pronto y sirvan para aportar más al tratamiento. Actualmente se sabe que va a estar mediada a través de la inmunidad celular, es decir, a través de las células T y las células B. Inicialmente vamos a tener que se producen autoanticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides. ¿Y qué tiene que ver el receptor de la hormona estimulante de tiroides? Está en todas las células del organismo o en la mayoría de las células y se va a encontrar tanto en la membrana celular como en el núcleo, como en el citoplasma. Es el efector de todos los efectos que vemos, ¿no? De las hormonas tiroides en el organismo. Pero en el caso particular del fibroblasto, que como les decía, es una célula es una célula madre, este tipo de célula va a dividirse en dos, los que son CD90 positivos y CD90 negativos. Cuando el anticuerpo se une al receptor de la hormona estimulante de tiroides, va a su vez a estimular a factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y entre ambos van a desencadenar una respuesta inmunológica. Cuando afecta a los fibroblastos CD90 positivos, van a convertirse en miofibroblastos y causar fibrosis. Y cuando afecta a los CD90 negativos, se va a transformar en adipocitos orbitarios que se van a expandir y van a aumentar el volumen tisular adiposo. Además, pues va a haber aumento en la producción de ácido hialurónico con aumento de los músculos y bueno, vamos a tener que las células T estimulan a las células B. Esto va a transformarse en células plasmáticas que van a generar todavía más autoanticuerpos perpetuando esta patología. Y por otro lado, las células T que dividimos en las que son TH1, TH2, que son proinflamatorias, las reguladoras, y las TH17, que casi siempre aparecen en todas las enfermedades autoinmunes. Pues van a estar reguladas a la alza TH1, TH2 y TH17. Y las células T reguladoras, que habitualmente se encargan de controlar esta respuesta, van a disminuir. Entonces, es una respuesta inmunológica compleja, pero que está centrada en la activación de los fibroblastos orbitarios. Y bueno, en la presentación clínica vamos a tener dos fases, una progresiva que puede durar de 6 a 18 meses en promedio, pero en algunos pacientes puede durar hasta 5 años. En los fumadores es en quienes más tiende a ser larga. Y una fase estable que es inactiva. Es poco frecuente, pero se dice que puede haber una recidiva en un 10% de los pacientes. Esta es una curva de Rundle que representa la gravedad de la enfermedad frente al tiempo de evolución. Aquí podemos ver que entre más pronto se diagnostique la enfermedad y más pronto se trate, menos signos y síntomas, menos severidad, por lo tanto va a ser más fácil controlarla. Entre más tardemos en establecer el diagnóstico, la enfermedad puede llegar a ser mucho más agresiva. Y esto también nos habla de otro mito, ¿no? En el que algunos decían, no, pues hay que dejar progresar la enfermedad, no intervenir, va a ir por sí sola y en algún momento solita se va a inactivar y el paciente se va a curar. Tampoco es algo que sea cierto. Y bueno, cuando hablamos de signos y síntomas, solo el 5% de los pacientes va a presentar varios síntomas al mismo tiempo. Aquí les puse algunas imágenes para que vean qué variada es la presentación. Y bueno, el signo más frecuente es la retracción palpebral seguida del exoftalmos. Podemos ver que hay alteraciones en el cierre, miopatía restrictiva. Con esto hablamos de restricciones a la movilidad y por subsecuente diplopia y estrabismo, el dolor orbitario y la menos frecuente, pero sí mucho más grave, que es la neuropatía óptica distiroidea. Y bueno, un mito es este, ¿no? Que el paciente va a presentar todo el cuadro de síntomas y si no, no es orbitopatía tiroidea, pues tampoco. Podemos simplemente tener un signo muy frecuente que es la retracción de manera lateral del párpado superior y con eso podemos tener un signo suficiente para establecer sospecha. Y lo que les hablaba un poquito del diagnóstico es, en estas 3 cajas quise englobar los criterios. Solamente se requieren 2 de estos 3 criterios.
Uno de ellos es la disfunción tiroidea relacionada al sistema inmune. Y aquí hay que tener en cuenta, hay pacientes que, por ejemplo, tienen, no sé, cáncer papilar de tiroides u otras alteraciones de disfunción tiroidea que no tienen nada que ver con el sistema inmunológico, pues estos pacientes no van a tener orbitopatía tiroidea. ¿Por qué? Porque el origen es justo estos complejos anticuerpos autoinmunes. Entonces, paciente puede o no tenerla, pero si la tiene ya es un punto a favor para el diagnóstico. El segundo serían los signos oculares típicos y el tercero es la evidencia en estudios de imagen. Y quiero recargar de nuevo, paciente puede tener datos clínicos, puede tener una tomografía o una resonancia y puede no tener ninguna alteración hormonal tiroidea y no tener tampoco ningún anticuerpo tiroideo alterados y aún así tiene el diagnóstico de orbitopatía tiroidea. ¿Esto por qué? Porque es frecuente que pacientes con toda la clínica los mandamos a que los valore el endocrinólogo y les dicen, no, que le sigan buscando, usted no lo tiene. Sí lo tiene el diagnóstico y ya está bien fundamentado. Y bueno, hablando de los signos a través de los estudios de imagen, ¿qué es lo que podemos encontrar? Encontrar unos músculos extraculares engrosados en su vientre que respeten las inserciones. Si se fijan, estos músculos están gruesos, pero están respetando nuestras inserciones. Un hallazgo importante también es esto que se llama crowding o apiñamiento. En este caso, por ejemplo, yo tendría que sospechar de una neuropatía óptica distiroidea por la forma en que los músculos están ya sobre el nervio óptico. Y bueno, ahora, cuando hablamos del diagnóstico hay que tomar en cuenta el grado de severidad y el grado de actividad. Lo puse en colores verde, amarillo, rojo, como si fuera un semáforo que hay que tomar en cuenta. Cuando queremos medir el grado de severidad, vamos a tener que existen diferentes escalas. Una puede ser el VISA, otra es el NOSPEX. Actualmente, y bueno, en este caso para simplificar, yo quise poner Clinical Activity Score. Es en lo personal la escala que más me gusta, pero pueden usar la que ustedes prefieran. Y esta Clinical Activity Score está usada por el EUGOGO, que es un grupo europeo que trabaja en enfermedad de Graves y que ha elaborado varias guías, la última en el 2021. Aquí vamos a determinar la actividad de la enfermedad, ¿está activa o inactiva? Se va a hablarnos de estos primeros 8 puntos iniciales. En la valoración subsecuente se agregan estos últimos 2. Hablamos de dolor orbitario espontáneo, dolor inducido por movimiento, inflamación palpebral debido a la orbitopatía, eritema palpebral, eritema conjuntival que se considere debido a la orbitopatía, no el eritema que produce el uso de las gotitas para el glaucoma o demás, quemosis, inflamación de la carúncula y el aumento de la proptosis en más de 2 milímetros. La reducción del desplazamiento del globo ocular en cualquier campo 8 grados Hirschberg o disminución de la agudeza visual más de una línea en la tabla de Snell. Si me salen 3 de las primeras 8 o 4 en mi valoración subsecuente, yo hablo de que mi paciente está activo y si el paciente está activo va a requerir tratamiento. Ojo, la número 10, disminución de la agudeza visual. O sea, sí me da un punto, pero si yo había en mi paciente con una baja visual, esto es un criterio de gravedad. Y entonces hablamos de gravedad. Leve, retracción menor a 2 milímetros, afectación leve de los tejidos blandos, un exoftalmos menor a 3 milímetros para lo que corresponde a su sexo y raza, y diplopia o exposición corneal intermitentes o nulas que van a responder a lubricantes. Más allá de lo que comentamos, más elevado que esto, lo clasificamos en moderado o severo y que amenacen la visión. Pacientes con neuropatía óptica distiroidea o deterioro de la córnea. Hablamos de neuropatía óptica distiroidea cuando vemos baja visual, alteraciones cromáticas de la visión, alteración en el contraste. Cuando tenemos alguna alteración en el campo visual, porque es frecuente, tenemos pacientes con 20/20, 20/30, pero que tienen una visión en túnel. Siempre hay que hacer campos visuales. Y cuando también encontramos en la tomografía este fenómeno de crowding o apiñamiento que les comenté previamente. Algo que yo les recomiendo en general es hacer una evaluación integral. Yo como oftalmólogo, pues tengo que valorar a mi paciente, checar agudeza, reflejos,
Si veo mi visión alterada, en reflejos esperaría encontrar, bueno, no esperaría, pero si encuentro un defecto pupilar aferente, hay que sospechar una neuropatía óptica. La presión, hacemos el test de Bradley, que es posición primaria de la mirada y luego al mirar hacia arriba, y si nuestra presión varía en más de 4 milímetros, hay alguna alteración. Las pruebas cromáticas, como puede ser con Ishihara, la movilidad, anexos, es decir, exoftalmometría y las medidas de los párpados, nuestro segmento anterior, ver si hay alteraciones a nivel de la córnea, porque es muy frecuente que existan defectos epiteliales corneales, y nuestro fondo de ojo, ¿no? Para darnos cuenta si hay alguna alteración en el nervio óptico. Es poco frecuente, los pacientes que debutan con neuropatía óptica presentan muchos signos antes de alteraciones en el fondo de ojo, pero si lo encontramos es importante diagnosticarlo. Estudios complementarios. Todo paciente con orbitopatía tiroidea tiene que tener unos campos visuales de entrada y repetirlos cada 3 o 6 meses dependiendo de cómo se encuentre. OCT del nervio óptico. Se ha visto que el OCT del nervio óptico se altera cuando hay una compresión al nervio. No es lo primero que esperamos encontrar alterado. Como el daño es retroocular, es decir, detrás del globo ocular, lo primero que se altera son los campos. Sin embargo, podemos esperar alteraciones en las células ganglionares y en las fibras nerviosas del nervio óptico. Muchas de estas van a servirnos de pronóstico porque después de una descompresión pueden mejorar. Tomografía sin medio de contraste, como les decía, es uno de los 3 datos principales para el diagnóstico, de los 3 criterios. Debe de ser sin medio de contraste porque el contraste pues en la tomografía generalmente es iodado. Podemos pedir una ventana ósea si estamos pensando que se requiere una descompresión y una tejidos blandos para que podamos valorar tanto el nervio óptico como los músculos extraoculares. Estudios de laboratorio, pues hay que saber las condiciones generales de mi paciente. Generalmente usamos esteroides, por lo que es importante tener pruebas de funcionamiento hepático. Las pruebas de funcionamiento tiroideo y los anticuerpos antitiroideos también entran dentro de mi protocolo diagnóstico. Y en algunos casos se puede pedir PPD para el viral, examen general de orina y TD de tórax, si se prevé el tratamiento que se va a instaurar. Ahora vamos a hablar ya sobre el tratamiento. Cuando hablamos de orbitopatía tiroidea leve, en la mayoría de los pacientes se recomienda usar selenio. El selenio nos ayuda a mantener el estado oxidativo celular. Suplemento por 6 meses, 200 miligramos al día. Esta es una realidad porque a veces todo el mundo nos habla de multivitamínicos y suplementos. En este caso, el selenio sí tiene una utilidad en casos de orbitopatía tiroidea leve. Y bueno, eso complementado con el uso de los colirios y las medidas generales, ¿no? El uso de lubricantes, antifaz a la hora de dormir, hielo, elevación de la cabecera de la cama. Aquí les puse el amarillo y el rojo, que son de casos moderados, severos a graves. Hablamos de tratamiento en actividad. Este tratamiento no se usa en cuadros leves, pero sí es la primera línea de tratamiento en estos 2 casos. En amarillo, los bolos de metilprednisolona, que de acuerdo al esquema de Leugogo son en total 4.5 gramos. Se aplica un bolo semanal de 500 miligramos, seguido de uno de 250. Y bueno, se ha visto que el uso de esteroides intravenosos tiene una eficacia del 3,77 a 88% para la resolución del cuadro, contra el 51 al 63% del esteroide oral. Cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en general se considera que el esteroide intravenoso tiene menos riesgos de reacciones adversas graves y menos efectos secundarios a largo plazo. Algo que se recomienda es usarlo combinado con micofenolato sódico de manera oral. Este micofenolato se va a usar por un periodo de 6 meses. Y cuando usamos el micofenolato junto con los bolos de esteroide, tenemos una mejoría de entre el 79 al 91% de los casos de los pacientes. Si yo únicamente quiero usar el micofenolato porque por alguna razón no quiero usar el esteroide IB, pues la mejoría se va a reducir entre el 51 al 68%. O sea, la primera elección siempre van a ser los bolos de metilprednisolona, seguidos del esteroide oral. También se puede usar la radioterapia. En este caso se recomienda combinarla con corticoides orales. La radioterapia está contraindicada en quienes: menores de 35 años, pacientes con retinopatía diabética y pacientes con retinopatía hipertensiva. Es un poquito más difícil acceder a ella, pero también puede ser una opción. Y la terapia biológica.
Por eso les explicaba al principio más o menos cómo funciona todo esto. Este es mi fibroblasto, sus receptores, el de TSH, los anticuerpos, el de insulina. Y aquí vamos a tener, permítanme. Bueno, había marcado, pero no corre. Vamos a tener 3 medicamentos que son importantes. El primero es el rituximab, que no viene descrito dentro del diagrama, pero el rituximab es un inhibidor, actúa contra las CD20 positivos, esto es, inhibe a las células B. Entonces, lo que va a inhibir va a ser todo esto, su transformación a células plasmáticas, la liberación de más anticuerpos, y con eso, pues, nos ayuda a detener la enfermedad. El otro es el tocilizumab, que es un anticuerpo que va dirigido contra la interleucina 6, lo que hace es que disminuye la respuesta inflamatoria, actúa a diferentes niveles. Uno de ellos es impidiendo el estímulo de las células beta para que ya no se prolongue este cuadro. No va a inhibir directamente a las células B, lo que es bueno, solamente va a impedir que se activen, y también va a impedir que se activen varios pasos de inflamación. Y el tercero, que es el teprotumumab. Este se diseñó específicamente para la orbitopatía tiroidea y lo que hace es inactivar al factor de crecimiento similar a la insulina 1R. ¿En qué ayuda? Pues como este receptor estimula a este para que nos dé toda la respuesta celular y se transforme en los fibroblastos, al bloquearlo, bloquea esta transformación. Y bueno, este cuadro clínico resume los 3 medicamentos. Quise ponerlo para compararlo. Actualmente lo que más se usa en Europa y también en México es el tocilizumab. El Tepezza, que fue diseñado específicamente para la orbitopatía tiroidea, no está disponible en México. Y bueno, en algunos centros, como es mi caso en siglo XXI, usamos el rituximab porque nos cuesta más trabajo acceder al tocilizumab. Yo lo solicito y tardan meses, ¿no? Entonces quise ponerlos como comparativo porque considero que son los más usados en la actualidad. Y bueno, empezamos con el rituximab, que es el más antiguo. Este, como les comenté, es un anti-CD20 positivos. Se indican enfermedades activas moderadas graves de aparición reciente. Esto quiere decir máximo año y medio. ¿Por qué? Porque el CD20 inhibe las células B, es decir, una respuesta de tipo humoral dada por anticuerpos. Cuando los pacientes ya tienen más tiempo, ya no nos va a servir. Una recomendación que existe, que no está en todos lados, es que no se usa en pacientes con neuropatía óptica distiroidea. ¿Por qué? Porque a veces causa un síndrome de liberación de citocinas que puede causar edema de los tejidos y compresión al nervio óptico. Solo se han reportado 2 casos en la literatura, pero pues sí vale la pena tomarlo en cuenta. Aquí la dosis que recomienda la UOGO es 1 gramo una vez cada 2 semanas, dividido pues en 2 sesiones. Y el costo de un vial de 500 miligramos es de 49,405 pesos. Entonces estamos hablando de que aproximadamente un tratamiento completo nos va a costar alrededor de 200 pesos. Resultados. El resultado es similar a esteroide. Ninguno de los biológicos actualmente está recomendado como de primera línea, ¿no? La primera línea siempre es la metilprednisolona. Me parece que un frasco de metilprednisolona cuesta alrededor de 500 pesos, más claro, la aplicación en el centro que el paciente y el médico elijan, que puede variar mucho. El resultado va a ser similar a esteroides y la utilidad que se ha visto en algunos artículos es el uso en pacientes que son refractarios a esteroides. En mi caso en centro médico lo usamos en pacientes refractarios a esteroides. Y nos ha ido bien en general. Algo que no nos comentan aquí es si hay o no recidiva. Algunos artículos dicen que no. En mi caso les puedo decir que por lo menos la mitad de mis pacientes a los 6 meses requieren una reaplicación. Por otro lado está el tocilizumab. Este es, yo creo que el favorito en medio privado de los orbitólogos. Ya me lo dirán más adelante. Y bueno, este es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleucina 6. Se usa en enfermedad activa de moderada a grave. El paciente tiene que tener la enfermedad activa para que esperamos encontrar algo. Y también se puede usar en neuropatía óptica distiroidea. Entonces es un gran auxiliar porque cuando un paciente lleva neuropatía óptica distiroidea es complicado el manejo si no responde a esteroides. En este caso, en la neuropatía óptica distiroidea, el manejo con esteroides es como en prácticamente todas las neuropatías, 1 gramo diario por 3 días y esperamos a ver el efecto.
En el tocilizumab, la dosis es de 8 miligramos por kilo de peso real, una vez al mes, por 4 meses. Un vial de 200 miligramos nos sale alrededor de 10,000 pesos, es decir, si alguien pesa 70 kilos, pues necesitaríamos 3 viales. Y bueno, este se va a usar por 4 meses, aún así el costo es menor que el de rituximab si tomamos el total y los resultados son mucho mejores. Vamos a tener que un 78% de mis pacientes va a tener una mejoría. Recidivas, varía los artículos, pero la mayoría nos dicen que no hay recidivas, hay que seguir viéndolo. Y el Tepeza es un inhibidor de anticuerpos monoclonales contra la IGF-1. Se usa en enfermedad moderada a grave, en neuropatía óptica distiroidea, y también dicen que puede mejorar incluso en casos de pacientes que no están activos para disminuir la proptosis. Todavía está en estudio. Esa parte, ¿no? El resto ya está aprobado por la FDA. Tratamiento inicial son 10 miligramos por kilo, seguido de 20 miligramos por kilo cada 3 semanas. En total van a ser 8 sesiones. Un vial de 500 miligramos cuesta 23,429 euros. Y algo que no nos ha gustado tanto es que los estudios recientes nos hablan de que puede haber una recaída en 40% de los pacientes, pero además puede causar pérdida auditiva irreversible, se ha asociado a CUSI y también se ha asociado a deterioro neurológico grave irreversible, que son cosas que pues nos hacen mucho ruido a la hora de usarlo. Se está estudiando, se está viendo qué tan frecuente es esto y pues estamos en espera de esos resultados. Como sea en México no lo hay y es un poquito más caro que el resto. Y bueno, esto era lo que les comentaba de la terapia biológica, perdón. La realidad es que los biológicos sirven y se están usando, ¿no? Tratamientos quirúrgicos. ¿Cuándo están indicados? Cuando un paciente tiene una neuropatía óptica compresiva y en este caso el tratamiento es son los bolos de esteroides y no hay respuesta en 1 semana, 2 semanas, se realiza una descompresión orbitaria. La descompresión pues puede ser de diversas paredes. La pared medial es la que llega directo, está más hacia el nervio, entonces muchas veces la descompresión de la pared medial, pero dependiendo del cirujano y lo que encontremos, puede ser pared medial y piso, o incluso pared lateral cuando se quiere hacer una descompresión más grande. También una descompresión está indicada cuando hay una exposición corneal importante, que hay úlceras corneales y hay un riesgo de perforación. Y bueno, inactivo, mi paciente 6 meses, podemos empezar con una rehabilitación. Lo primero que se hace es una descompresión si el paciente tiene proptosis, seguido de cirugía de estrabismo y por último los párpados. Este video es de 20 de noviembre con la doctora Sara Plazola y es una descompresión orbitaria vía surco. Hay diferentes abordajes en la descompresión. La ventaja de una descompresión vía surco es que tenemos un buen acceso a la pared medial y además podemos aprovechar y hacer una descompresión grasa. Aquí vemos la incisión, vemos cómo ya se abrió piel, estamos atravesando ya lo que es músculo. Y la idea a través de este abordaje es llegar hasta la pared medial. Ahí estamos disecando para poder llegar hasta hueso. Recuerden que antes del hueso vamos a encontrar nuestro periósteo, que es lo que se está abriendo ahí para poder elevarlo. Y ya que elevamos el periósteo, vamos a poder visualizar nuestro hueso. Aquí todo se hace con microscopio para tener un mejor control sanguíneo. Son espacios muy pequeños porque los músculos están muy gruesos y cuando hay mucha inflamación el sangrado es importante. Entonces aquí ya se puede observar la pared medial, que es nuestra lámina papirasa del etmoides. La verdad es que es una pared fácil de romper porque el hueso tiende a ser más delgado. Y bueno, nos podemos auxiliar de diversos pinzas para retirar el hueso, ¿no? Unas pueden ser las pinzas etmoidales, otras son las Garrison, también las pinzas para biopsia y va a depender mucho del cirujano. Aquí es importante intentar no dañar la mucosa nasal porque si no pues vamos a tener un sangrado muy abundante y no nos va a permitir ver. Y en este caso se quiere llegar hasta la porción más posterior porque al llegar a la porción posterior es cuando podemos liberar a nuestro nervio óptico. Y algo que se recomienda siempre es abrir el septum
para que los tejidos puedan moverse, ¿no? Porque al final el septum siempre los contiene, entonces abrir nuestro septum. Aquí vemos cómo se está haciendo toda la resección. Y bueno, ahí ya se realiza el cierre y al final se deja un drenaje. Y bueno, orbitopatía tiroidea y COVID, mito o realidad, ¿no? Y sobre todo mito o realidad en cuanto a vacunación. Bueno, pues esto es una realidad. Sabemos que con la pandemia que comenzó todo en el 2020, hubo la declaración de emergencia pública el 30 de enero y llevó un curso que fue variando hasta diciembre cuando se inició la vacunación y eso cambió toda la perspectiva de la enfermedad. Sin embargo, para mayo del 2021 ya se habían reportado los primeros casos de tiroiditis autoinmune asociados a vacunación SARS-CoV-2. Y posterior a esto se empezó a hablar de reactivación de orbitopatía tiroidea o de primeros casos de orbitopatía tiroidea. Sabemos actualmente que el SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina que está presente en la tiroides. Este virus va a tener un mimetismo del 70% con la peroxidasa tiroidea. Entonces lo que ocurre es que nuestro organismo va a formar anticuerpos en contra de nuestra peroxidasa tiroidea por reacción cruzada. Vamos a tener entonces un mecanismo de autoinmunidad que nos va a dar reactivación, es decir, las células plasmáticas generan anticuerpos queriendo atacar al virus, pero al final por este mimetismo van a atacar las células foliculares de la tiroides y como además estos receptores también se encuentran en los fibroblastos, pues van a desencadenar un cuadro de orbitopatía tiroidea. Este es el caso de una paciente de 49 años con asma, rinitis alérgica, tiroiditis de Hashimoto, que fue diagnosticada con orbitopatía en el 2018, fue refractaria a esteroides, por lo que se inició tratamiento con rituximab en 2019 sin recaídas. Sin embargo, se le estuvo dando seguimiento y para marzo del 2021 presenta COVID. Unas semanas después, 4 semanas después, llega con nosotros por dolor retrocular a los movimientos, inflamación, limitación en ojo izquierdo a la abducción y anticuerpos antitiroideos, anti-TPO presentes, ¿no? Su visión estable, sin embargo, sí con un CAS de 5 en el ojo derecho y 6 en el izquierdo. En ella, como ya sabíamos que era refractaria a esteroides, nos fuimos directo al rituximab. Se pasaron las 2 dosis de 1 gramo separadas por 2 semanas y aquí podemos ver la mejoría clínica, ¿no? En el caso de ella fue asociado a la infección por SARS-CoV-2 y bueno, respondió bien. Sin embargo, actualmente la paciente justo esta semana regresó por presentar algunos datos de inflamación en el ojo derecho. Entonces, era lo que les comentaba. Aunque damos el medicamento, no sabemos si va a tener un relapso, ¿no? Una recaída. En este caso, la paciente ya lo presentó. Y bueno, pues es nuevamente tratarla. En el caso de la vacuna de mRNA, ¿no? También mito o realidad, pues también es una realidad. Y aquí tenemos que las vacunas con RNA mensajero, o sea, ni siquiera es el virus vivo atenuado, sino el RNA mensajero va envuelto en una cápsula de lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos por sí solos tienden a causar una reacción inflamatoria, que es lo que se espera para que haya una reacción a la vacuna. Además, este virus comparte en su cápside y en la proteína Spike muchas proteínas similares, de nuevo, a las que hay en nuestro receptor de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, estas dos cosas aunadas van a ser un fenómeno de autoinmunidad llamado ASIA, que se refiere a los adyuvantes que se usan en la vacuna. Esto va a generar que se reactive en este paciente los anticuerpos contra el receptor de hormona estimulante de tiroides y vamos a tener ya sea una activación por primera vez o una recaída. Entonces, es otra realidad que quisiéramos que fuera mito. Es una paciente de 46 años que se vacunó con COVID y 15 días después tuvo esta retracción. Esta retracción pues, es muy característica de la orbitopatía tiroidea. Se le pidió una tomografía. Con el estudio se confirmó el diagnóstico.
La paciente no tenía datos de actividad, no deseaba en ese momento ningún tipo de tratamiento quirúrgico, así que se mantuvo en vigilancia. Y este otro caso es cortesía del doctor Mario Alberto Solórzano. Es un caso que me gusta mucho. Es una paciente de 52 años, sin antecedentes, que en abril del 2021, tras una segunda dosis de vacuna mRNA, tuvo oftalmopatía tiroidea. Fue tratada en algún medio con esteroides IV y IV oral por 6 meses sin mejoría. Y bueno, fue referida a órbita por baja visual en ojo izquierdo y dolor, ¿no? Previamente no lo tenía, pero cuando le bajó la visión, pues decidió retomar el tratamiento. Una visión de 20/40, un Chiara de 2 de 8, un CAT de 6, y estaba con una presión de 30 y de 26 con terapia máxima en ambos ojos. Entonces, en el caso de ella que ya había sido multitratada con esteroides y que no había tenido una respuesta, se decidió realizar una descompresión en el ojo izquierdo, pues porque tenía todos los datos de una neuropatía óptica tiroidea. En junio-septiembre se realizó las 4 dosis de tocilizumab, en este caso para su peso fueron 580 gramos. Posterior a ello se realizó ya una descompresión de ojo derecho de tipo cosmética y en febrero se le hizo una cirugía de estrabismo. Esta última foto es la que podemos ver en junio de 2023, la que la paciente ya recuperó su aspecto, ¿no? Con los 2 ojos centrados, mirando al frente, sin ningún dato de inflamación, y se puede ver claramente cómo hubo una regresión de aquí a acá al disminuir la inflamación. Y ya la paciente dejó de requerir tratamiento con hipotensores oculares porque al revertir la inflamación bajó la presión. Y en conclusión, la orbitopatía tiroidea es la enfermedad orbitaria inflamatoria más común. Su diagnóstico nos va a cambiar el pronóstico de la enfermedad, por eso es muy importante conocimiento del cuadro clínico y el abordaje. Aquí el abordaje es importante que sea sistematizado. Tienen tantos síntomas y tantas cosas que a veces nos perdemos, entonces hacer un abordaje sistematizado ante la sospecha es fundamental para la práctica diaria, sobre todo en este tipo de pacientes. El manejo va a ser interdisciplinario. Siempre hay que tener al paciente en centro y enfocarnos en mejorar su calidad de vida. Los casos complejos o de pronóstico reservado deben ser referidos de manera inicial a un centro donde se manejen estos pacientes por un orbitólogo que sea experto en orbitopatía tiroidea, por un endocrinólogo y todo un grupo multidisciplinario. Y bueno, hay un largo camino por recorrer entre la investigación básica, la clínica y los manejos actuales, pero esta brecha se está cortando día tras día, trayendo bienestar a todos nuestros pacientes. Eso sería todo. Si alguien gusta contactarme o tienen dudas, estoy a sus órdenes en lo que pueda apoyar. Muchas gracias. Doctora Karina, muchísimas gracias por su plática. La verdad es que muy buena su plática, muy ilustrativa, muy concreta, mitos, realidades. A mí me encantó, porque realmente va como muy dirigida, ¿no? No se pierde como en los conceptos y en que a veces la orbitopatía tiroidea puede ser un poquito complicada entenderla, sobre todo pues cuando somos estudiantes, residentes o incluso a nivel de la especialidad, cuando hacemos oculoplástica, la verdad es que es complicado entenderla, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su plática. Hay algunas preguntas. Una fue, ¿cómo aplica el rituximab? ¿En qué dosis? El rituximab, hay 2 formas. Una son 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, pero en el EUGOGO de 2021 nos lo simplifican. Rituximab es 1 gramo dividido en 2 dosis por 15 días. El rituximab tiene un tema y es que tiene que ser aplicado en centros donde se puedan manejar complicaciones graves. Para el rituximab tenemos que premedicar con esteroide IV, que puede ser metilprednisolona o dexametasona, 1 gramo de paracetamol y difenhidramina. Pero sí es bien importante vigilar a los pacientes. Yo en siglo XXI, pues es algo que hacemos con frecuencia. Se llevan a un área que se llama unidad de terapia ambulatoria y ahí están vigilados todo el tiempo. Yo creo que el 30% de los pacientes empiezan a presentar síntomas, entonces por eso es la importancia de estar en un lugar donde haya experiencia en el manejo, ¿no? Muchos requieren más esteroide o incluso adrenalina. Entonces, algo que yo creo que es mucho más práctico es el tocilizumab. O sea, el tocilizumab no tiene efectos secundarios tan severos o adversos y si los pacientes los presentan son más fáciles de manejar. Además es más barato y por estadísticas lo que se ha visto es que es más eficiente. Claro.
Pero también es el que nos comenta que, por ejemplo, en su hospital cuesta más trabajo conseguirlo, ¿no? Sí, a nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguirlo. El rituximab, por eso es que lo usamos más. Si solo tienen como yo rituximab a la mano, pues esa es la dosis. 1 gramo dividido por, bueno, 2 dosis de 1 gramo divididos por 15 días. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿está indicado el metrotexate en orbitopatía distiroidea que no responde a esteroide? Sí, bueno, hay como varios tipos de tratamientos. Se ha visto que el metotrexate nos ayuda, pero actualmente como que ya no es de primera elección. La primera elección serían los biológicos. Nos puede ayudar y nos puede sobre todo ayudar a disminuir la cantidad de esteroide que estamos usando. Ujú. Actualmente lo que se recomienda de primera elección pues sería el micofenolato. Perfecto. Y otra pregunta, muchas gracias por sus atinadas respuestas. ¿Es frecuente o es más frecuente la orbitopatía en miopes? Pues no he visto una relación como tal. Creo que a veces la proptosis puede cambiar la visión, pero no, en realidad no he leído nada al respecto. No, creo que yo tampoco. Yo tengo, bueno, una pregunta que a mí me salió, está súper interesante el video de la descompresión de pared medial vía surco. ¿Qué tan seguido lo hacen? ¿Lo hacen más combinado? ¿Lo hacen solo? ¿Qué tanto realmente descomprime la pared medial? ¿O si lo asocian a piso o incluso pared lateral, fresar por dentro? ¿Cómo les ha ido con este tema? Que la verdad es que está muy En bien. el 20, Ujú, donde yo me formé, casi todas las descompresiones se hacen, bueno, por lo menos el año que yo estuve, que ya tiene rato, se hacían vía surco y se podía acceder ahí incluso a piso. Entonces, era una ujú, opción. Yo actualmente la mayoría de descompresiones que hago las hago vía transcaruncular, como que me da más estrés acercarme tanto a músculos y otras ujú. estructuras. Entonces lo hago vía transcaruncular y generalmente hago pared medial y piso. Y piso. Casi siempre se asocia a piso. O sea, cuando es puramente descompresión medial, es menos, ¿no? O sea, lo más frecuente Es es que sea menos, sí, asociado a piso. Ok, sí es raro. perfecto. Y déjeme ver porque creo que están saliendo nuevas preguntas. Deme un segundito, doctora. No sé si usted las puede ver en el chat, porque Sí, yo a ya. ver, déjame ver. Acá, en caso de que nosotros no podamos conseguir el rituximab, podemos enviar al paciente, por ejemplo, con un endocrino o un reuma. Ah, Sí se puede hacer, de hecho sería lo ideal. ujú, El manejo de los pacientes siempre tiene que ser de la mano con el endocrino, encuentren como un endocrino con el que se puedan apoyar y tengan buena relación. Y ujú. también puede ser por el reumatólogo. De hecho, muchas veces lo ideal sería que sea supervisado por el reumatólogo porque Ah, son más expertos en este tipo de tratamiento. ujú. Y Claro, incluso de forma privada, si el paciente, bueno, si el paciente decide tratarse de forma privada, pues es muy importante que estar de la mano con el reuma, sí, ¿no? sí Súper es lo importante. ideal, es lo ideal. Ujú. Y preguntan si hay mayor presencia de hemorragias subconjuntivales de repetición. Pues, o sea, no forzosamente, pero sí puede ser porque tienen más alteraciones de superficie, son pacientes que pueden tener alteraciones en la presión arterial, mayor exposición conjuntival, entonces podría ser. Eh, Y aquí Ayuda tenemos otra. Ajá. el tener tomografía previa antes de descompresive para apañar. Sí, de hecho siempre, o sea, si yo voy a descomprimir a un paciente, tengo que tener mi tomografía. Ahí les comentaba yo el corte con ventana ósea para que yo pueda planearlo. Creo que parte de la planeación de las paredes está enfocada en el nivel de proptosis y también en si hay compresión del nervio óptico o no, ¿no? Y bueno, algo que yo creo, no sé, doctor, ¿usted qué opina? Tiene mucho que ver pues la habilidad y el conocimiento, técnicas que tenga el cirujano, ¿no? A algunos nos gusta más la pared medial y el piso, otros se les facilita más la pared lateral, que puede variar. Claro. Y bueno, hablando de la tomografía, como bien lo comentaba usted, bueno, para mí todos los pacientes en estudio de orbitopatía distiroidea tienen que tener una tomografía previa o de control, ¿no? Donde justamente se mide el grosor
de los músculos. Entonces todos deben de tener, aunque no lleguen a una descompresiva, pues una tomografía, ¿no? De hecho, es parte de los criterios diagnósticos. Exacto. Ujú. ¿El dolor retrocular es síntoma de actividad? Sí, de acuerdo a la escala de Laugogo, nos da un punto ya de entrada. ¿Y existe una relación comparativa, ya sea con campos visuales, TAC y PIO? Yo les recomendaría, todo paciente tiroideo tendría que tener campos visuales, tomografía y PIO. Las alteraciones en los campos visuales pueden estar dados por elevación de la presión intraocular, pero también puede ser por la compresión retroocular que están dando los músculos, que realmente se llama teoría del cono, ¿no? Como si exprimieran el ojo y como están en un cono cerrado, esa presión se va sobre el globo y hacia adelante. No sé si eso es la pregunta como tal. No sé, para mí sí contestó. ¿Por qué la TAC se pide sin contraste? Porque el medio de contraste que usamos es contraste yodado. Entonces, el yodo en un paciente tiroideo puede desencadenar una tormenta tiroidea. Claro. Si esto está asociado a COVID, en su experiencia, ¿la aparición de orbitopatía es de presentación temprana o puede tardar años? Es de presentación temprana, porque son anticuerpos que se generan. Entonces, la presencia de anticuerpos es de entre 2 a 4 semanas, como la misma respuesta que generamos ante una vacuna, es la respuesta que está estimulando el COVID para que aparezca la orbitopatía. Perfecto. Déjame checar si sale alguna otra pregunta, pero la verdad es que es súper clara su respuesta, su presentación. Así que, pues muchísimas felicidades, doctora. Muchísimas Gracias. felicidades. Gracias por apoyarnos en estos cursos. La verdad es que tanto a especialistas como a estudiantes, como a residentes, a todos nos sirve repasar este tipo de temas o conocer más a fondo este tipo de temas. Y pues bueno, ojalá que la veamos más seguido en este tipo de presentaciones. Ay, hay Muchas otra gracias. pregunta, doctora, perdón, si quieres la última. Al relacionar orbitopatía con vacunas, ¿detectaron un elevado número de reactivaciones? Son pocas. En la literatura yo he encontrado alrededor de 8 a 10 casos descritos en toda la literatura. Yo en siglo tuve 2 casos y del doctor Mario Solórzano 3 casos. O sea que yo conocí 5 casos directa o indirectamente. Aquí lo que sería importante, si mi paciente ya tiene orbitopatía tiroidea y se va a vacunar contra COVID, no está contraindicado, pero hay que premedicarlo con esteroides, como haríamos en un paciente que va a recibir yodo. Y el tiempo previo antes de cirugía, 6 meses. Para cirugía de rehabilitación, 6 meses sin datos de actividad. Perfecto, doctora. Gracias. Tratamiento de Sí. descompresión sin que tenga que ser quirúrgico, pues no, realmente no. Yo creo que con eso es suficiente. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos verla pronto y Gracias. que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Me despido. Los veo el día de mañana para seguir con nuestras pláticas. Solo quedan 2, así que por favor los esperamos a todos mañana y pasado. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.